Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, disfrutando de este día, disfrutando de este tiempo, disfrutando, hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida, esa presencia que es incomparable realmente, que nos permite hoy estar y aprovechar este tiempo para adorar su nombre, exaltarle, honrarle a Él con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, dedicarle a Dios este tiempo, hermanos, que estaremos reunidos en algo que espero siempre, te lo he dicho, sea muy importante, sea muy especial, porque si tú estás en Cristo, tiene que ser así, pues estar en la presencia de Dios es algo, hermanos, incomparable, que realmente tiene que llenar nuestras vidas, tiene que llenar nuestros corazones. Y hoy tenemos el privilegio de poder dirigirnos a nuestro bendito Dios con toda libertad y con gozo, de poder adorarle, de poder exaltar su nombre, de poder dedicarle a Él estos minutos. Y te invito a que lo hagas de la manera más reverente, pues nos dirigimos a Dios y Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, aprovechemos este tiempo, aprovechemos el momento, aprovechemos la oportunidad. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Y vamos a leer versículo 30 al capítulo 10, versículo 4. Les invito entonces a que leamos la palabra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Oportunidades como esta, Dios. Momentos como los que nos permites hoy. Oh Señor, queremos aprovecharlos. Queremos aprovecharlo con todo nuestro ser, Jesús. Queremos rendirnos delante de ti en un reconocimiento de cada uno de nosotros, disfrutando de la comunión que tenemos contigo. Solo tú eres santo, nadie como tú, oh Dios. Pero tú, oh bendito Jesús, nos das hoy la oportunidad de poder dirigirnos y de poder disfrutar de tu presencia. Y eso lo hacemos y lo disfrutamos por gracia. Oh Señor, qué bueno eres tú, qué maravilloso eres, que nos das una oportunidad como la que hoy nos permites de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre, de poder dirigirnos a ti con libertad y confianza, de poder estar delante de tu trono para decirte: bendito seas tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuanto más lo necesite, vi
amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, Jesús, Jesús, postrado a tus pies. Te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú, Rey de mi amor. Quiero estar en tu habitación, escuchar de tu corazón. Eres tú, mi amigo, mi Dios, mi amor. Quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, Jesús, postrado a tus pies. Te quiero adorar hasta que ya no respire más. Quiero amarte siempre.
canción, eres mío. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Oh, me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Oh
presencia hay plenitud de gozo, mi Señor. Hay sanidad y salvación, si ven en tu presencia. Nos deleitamos, nos gozamos en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
Gloria sea a nuestro Dios. Después de este tiempo, hermanos, tan agradable en la presencia de Dios, adorando, exaltándole a través de nuestros cánticos, que espero lo hayas disfrutado, porque tiene que ser el fluir que hay en tu corazón por esa palabra viva que Dios ha colocado en él. Te invito entonces, vamos al estudio de la palabra de Dios. Vamos nuevamente a Romanos, capítulo 9, versículo 30, hasta terminar ese capítulo, que es el versículo 33, y de ahí continuaremos en el capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Lo leeré, hermanos, en otra versión, para que le prestes atención a estas palabras. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo para hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos ante los ojos de Dios. Y Señor, que cada vez que tú nos permites leer, estudiar, escuchar tu palabra, Señor, para nosotros es tan importante, es tan vital, Señor, para nuestras vidas, que al comprender, porque el Espíritu Santo nos lo permite, al comprender que estamos ante un Dios santo, ante el Rey de Reyes, ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que es soberano. Señor, nos despojamos de todo. Nos despojamos de toda humanidad, carnalidad, que aún permanezca en nosotros, en nuestro corazón, en momentos tan sagrados como estos. Nos humillamos delante de ti y te suplicamos, bendito Dios, sensibilízanos para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, pues nuestro anhelo y nuestro deseo es ser como tú. Por lo tanto, Cristo, te necesitamos, y tu palabra es la fuente de vida, es la fuente de verdad para cada uno de nosotros. Gloria sea tu nombre. Una de las ventajas, hermanos, que tenemos y que estamos, disfrutando en este tiempo, al tener una oportunidad como la que nos permite el Señor en este libro de los Romanos, de la exposición de este libro, y que
lo hemos venido haciendo, si tú lo has notado, versículo por versículo, lo que se conoce como la predicación expositiva, es que nos permite, hermanos, ver el texto, ese texto de la palabra, dentro de su propio contexto, y de esa manera nos permite percibir la armonía que nosotros tenemos, el balance de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Cuando nosotros enfatizamos un aspecto de la verdad de la palabra por encima de otras, terminamos haciendo cosas que no son correctas. Terminamos haciendo una caricatura de la verdad, especulando realmente, porque se parece a lo que la Biblia enseña. Y eso nos da lugar, y que no lo deberíamos de hacer, a dar opiniones, criterios, a lo que nosotros consideramos, o hemos escuchado, o hemos leído, pero que nos conduce a una imagen distorsionada de la palabra de Dios, a que deformemos la verdad, la realidad de la palabra, porque en la manera en que Dios nos está permitiendo este estudio, estamos tomando un texto o varios textos o una porción de la Escritura y la estamos analizando con base a la misma Escritura, sin especulaciones, sin criterios propios, sin opiniones, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es muy importante, hermanos, porque es palabra de Dios. Y lo que debemos enseñar es palabra de Dios, porque esa es la palabra viva, es la palabra de vida, es la palabra que transforma, es la palabra que cambia, es la palabra que moldea. Por eso es verdad. Esa palabra es veraz. Lo demás es para examinar, para analizar. Por lo tanto, te invito, hermanos, cada que estudie la palabra de Dios y cada que la enseñes, no especules, no te des a opiniones, porque pueden deformar la realidad de lo que está diciendo la Escritura. La palabra de Dios no necesita ayudas. La palabra se interpreta con la misma palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, cuando estamos estudiando, tener en cuenta el contexto anterior, inmediato, posterior. ¿Para qué? Para que ella misma nos amplíe cualquier concepto y cualquier duda y no seamos conducidos entonces a la especulación. Y hemos visto que el balance, hermanos, de la palabra de Dios es increíblemente claro y se percibe con mucha claridad en este capítulo 9 que estamos estudiando. Y hemos visto que en los versículos 6, el versículo 29, Pablo nos muestra que Dios está llevando a cabo su plan de salvación en Cristo, lo que Él se propuso hacer, llamando eficazmente a todos aquellos que fueron elegidos de pura gracia, de manera que el énfasis de toda esta sesión de la carta está en la elección incondicional, en la elección soberana de Dios. Pero eso es una sola cara de la moneda. Al llegar al versículo 30, que es el que vamos a estudiar, Pablo nos presenta la otra cara. Si bien es cierto que Dios es responsable, como hemos venido estudiando, es el responsable final de nuestra salvación, Pablo nos va a decir ahora que los incrédulos
son responsables de su perdición. El énfasis en esta sesión está en la responsabilidad humana. Recuerden que Pablo está tratando de responder la pregunta: ¿por qué los judíos generalizadamente rechazaron al Mesías? ¿Cuál fue el problema? Estos israelitas tenían en sus manos las sagradas escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento. Estos israelitas conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con Abraham, se las sabía, y su descendencia. Pero vino el Mesías y la mayoría de los israelitas lo rechazaron. Y Pablo se pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué? Y la respuesta de Pablo en esta sesión de la carta es que ellos decidieron mantenerse en su incredulidad. La soberanía de Dios no anula, no elimina la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. De manera que podemos resumir el problema de los judíos y de millones de incrédulos a lo largo de toda la historia y aún en el presente, podemos resumirla en dos grandes encabezados. El primero es que los judíos, los incrédulos, la mayoría de ellos que eran religiosos, procuraron alcanzar el favor de Dios por medio de las obras y no por medio de la fe. Vean el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, es decir, recuerden, los paganos, los que no conocían a Dios, en el mundo antiguo, ese mundo antiguo estaba dividido entre judío y todos los demás. Los gentiles, los paganos, los judíos y todos los demás, que eran gentiles y paganos, que no tenían en sus manos la palabra. Y que dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Estos gentiles que Pablo describe ampliamente en el capítulo 1 de Romanos, no tuvieron ninguno de los privilegios que tenían los judíos. Ellos estaban persiguiendo una correcta relación con el Dios vivo y verdadero. Es a eso a lo que se refiere cuando dice que ellos no iban detrás de la justicia, detrás de una correcta relación con Dios, aunque algunos de estos paganos eran moralistas, la gran mayoría de ellos idólatras, y esa idolatría los llevó a una creciente inmoralidad, y esta era la condición generalizada de los paganos. Sin embargo, cuando el evangelio de la gracia, ese evangelio de la gracia de Dios en Cristo, el evangelio de la justificación por la fe sola, empezó a penetrar en el mundo greco-romano, la cantidad de gentiles que abrazaron el evangelio fue muchísimo mayor que la de los judíos. Ellos vinieron a ser una ilustración viviente de la enseñanza de Pablo en Romanos 9, versículo 16, que dice que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque estos gentiles no estaban persiguiendo con afán tener una relación correcta con Dios, pero eso fue lo que obtuvieron por medio de la fe. Ellos, estos gentiles, creyeron en Cristo. La elección incondicional no elimina nuestra responsabilidad de creer, no la elimina. Por eso decíamos,
La elección es incondicional, no la salvación. La elección es incondicional, pero tú tienes que creer y tienes que arrepentirte. Esa es nuestra responsabilidad. Aunque la fe es un don de Dios, somos nosotros, tú y yo, los que creemos. Y al hacerlo, recibimos como un regalo la justicia de Dios en Cristo. Y para poder estar en la presencia de Dios, hay que ser tan justos como Él, como Cristo. No se puede ser un poquito menor. Hay que ser como Él. Hay que ser tan justos como Dios. Pero bien sabemos que ningún ser humano puede llenar ese estándar. Recuerden Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice: no hay justo ni aún uno. Así que la única solución es recibir esa justicia de Dios, como un regalo, al poner toda nuestra confianza en el único justo que vive en toda la historia, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único justo. Así que es por medio de la fe, y solo por medio de la fe, como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, como dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, sean judíos, sean gentiles, todos los que creen, nos dice Romanos capítulo 3. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota, hermano, que nunca fue la intención de Dios salvar a los hombres a través de la obediencia a la ley. Nunca. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que es una pregunta que también hemos resuelto. Para mostrarnos que no podemos cumplirla. Pero es como un espejo. Es como un espejo que nos hace ver cómo estamos realmente. Esa ley nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador, porque nosotros no podemos cumplir con ella. Necesitamos un Salvador que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, que hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero lamentablemente, es lo que nos dice la palabra, vino un Salvador al que esa ley apuntaba. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Cuál fue el problema? Que en vez de ir detrás del Salvador, en vez de ir detrás de ese Salvador anunciado por la ley, se fueron detrás de la ley. Vean Romanos 9, versículo 31, que dice: pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no alcanzó esa ley. Ellos no iban detrás de un Salvador al que verdaderamente estaba apuntando la ley. Ellos se fueron detrás de la ley. Los judíos tergiversaron las cosas, haciendo de esa ley un medio de salvación. Y por supuesto, ¿cómo se quedaron? Completamente cortos para llegar a la meta. No alcanzaron la exigencia, el estándar de la ley. Ellos decidieron llegar a Dios, pero por un camino intransitable
para seres humanos que somos imperfectos, pecadores, como tú y como yo, que nos es imposible alcanzar ese estándar. Versículo 32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella, tras esa justicia, por fe, sino como por obras. Y la frase aquí es como por obras. Ellos se fueron detrás de la ley, como que si fuera posible para ellos alcanzarla, obedecer la exigencia, el estándar de la justicia que demanda, que requiere la ley. Pero no fue posible. Eso fue lo que hizo necesario, la imposibilidad del ser humano para alcanzar ese estándar. Eso fue lo que hizo necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y que muriera en la cruz, para que nos diésemos cuenta que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 2, versículo 21, que si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Mira lo que dice el texto. Pues si yo pudiera cumplir la exigencia, el estándar, la demanda que hace la ley, no hubiese sido necesario entonces que el Hijo de Dios muriera en una cruz. Si había otra forma de salvarnos, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? Pero Dios lo envió, porque no se puede alcanzar la justicia de Dios guardando la ley. No se puede. Por eso Dios envió a Jesucristo. El problema, hermanos, que es lo que nos muestra la palabra, que nos ocurre a todos, ocurre a los judíos, nos ocurre a todos, es que este mensaje, hermanos, aplasta el orgullo humano totalmente. Y es ahí donde está el problema. El Evangelio destruye nuestra justicia propia, nos deja sin argumentos, nos baja completamente, nos quita toda jactancia. Eso es lo que hace el Evangelio, nos humilla, doblega todo en nuestra vida, nos deja sin recursos para que nosotros nos jactemos, como lo dice Pablo en Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Pues la de las obras me permite jactarme. La de las obras me permite a mí sentirme orgulloso, sobresalir en medio de él. Y él dice, no, por las obras ninguna, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y lo que nos está diciendo la palabra, lo que nos dice el apóstol Pablo, es que tenemos dos opciones, dos. O nos jactamos en nosotros mismos y nos llenamos de soberbia, de altivez y orgullo, o nos jactamos en Jesús y doblegamos esas cosas en nuestra vida y le damos gracias glorificando a ese bendito Salvador. Pero las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. O nos jactamos nosotros, o nos jactamos en Jesús. Y la gran mayoría de los judíos, como la gran mayoría de los incrédulos en el día de hoy, es que ¿qué decidieron? Seguir jactándose en ellos mismos. La grandeza del hombre, la supremacía del hombre, buscando anular la grandeza de Dios. Romanos 9, versículo 32, mira lo que pasa. Tropezaron.
esos que se jactan, esos que rechazaron, en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero mira, el que crea en él no será avergonzado. Y Pablo está citando dos pasajes que se encuentran en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 14, y en el capítulo 28, versículo 16. Y cuando tú lo leas, si conectas estos dos pasajes, te darás cuenta que básicamente el mensaje es: los que confían en el Señor encontrarán seguridad y refugio en medio del juicio. Dios mismo, dice Isaías, vendrá a ser un santuario para ellos, como un templo que los cubre. Y Jesús es la piedra angular de ese templo, bendito sea su nombre. Pero aquellos que decidan poner su confianza fuera de ese Cristo, fuera de esa roca, en otro lugar, que pongan su confianza en otro lugar, tendrán que enfrentar inevitablemente el juicio de Dios. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, y se lo dijo a los líderes religiosos de esa época en Mateo 21, versículo 44, que les dijo: el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, será hecho pedazos. Y eso salió de la boca de Jesús, de la boca de Jesús. Así que con Jesús solo hay dos opciones, solo tú tienes dos opciones: refugio o condenación. ¿Cuál escoges? Refugio o condenación, seguridad o juicio. ¿Cuál has elegido? Solo tienes dos opciones. Y no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú hagas con esa piedra. O te escondes debajo de esa piedra o tropiezas en ella. Y si tropiezas en ella, la palabra de sentencia, porque nos dice, te destruyes. Si tropiezas en ella, te destruyes. Y lo que Pablo nos está diciendo acá, es una realidad, hermanos, es que la gran mayoría de los judíos, digo una realidad porque es la vivencia de los hombres hoy, tropezaron con Jesús. Y no porque hubiera un defecto en él o en la palabra, sino porque ese tipo de Salvador, esa manera en que la palabra nos habla, cómo nos deja mal parados. Ese tipo de Salvador lo que hace es destruir todo argumento, nuestra propia justicia. Destruye nuestra propia justicia. ¿Qué escuchamos hoy en día? ¿Qué se predica hoy en día? Mensaje atractivo, motivacional, mensaje de amor, de prosperidad, de éxito. Es más, nos añaden que debemos imitarlo y nos colocan a Jesús como imitación para que podamos ser salvos, y que si lo hacemos, este mundo sería ideal, tú prosperarías, tú alcanzarías la felicidad. Es más, tú podrías amar como Jesús. Pero cuando este mensaje, porque muchos queremos escuchar eso, nos muestra que no vamos a poder, que el hombre sin Cristo no puede hacerlo, que el hombre por sus propios medios, por sus obras, no puede, que tiene que reconocer lo impotente que es, que tiene que recibir por la fe, no lo que él quiere alcanzar,
sino que tiene que recibir por la fe un regalo que le está ofreciendo Cristo, y que ese regalo es gratuito. ¿Cómo reaccionan muchos? ¿Cuántos se incomodan? ¿Cuántos se ofenden? ¿Cuántos se sienten así, ofendidos por lo que demanda el Señor? Cuando te muestra que todo lo que tú haces es un trapo de inmundicia, no sirve absolutamente para nada, que tú a través de eso no puedes alcanzar absolutamente nada, que tú tienes que humillarte, doblegarte, reconocer que eres impotente, que eres un pecador. ¿Cuántos se incomodan? ¿Y cuántos no aceptan ese regalo gratuito que nos dice: tú lo que necesitas es renunciar, es arrepentirte y recibir por fe este regalo? ¿Cuántos se sienten molestos? ¿Cuántos ven entonces la cruz como un escándalo? Que es a lo que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 5, versículo 11, que dice que si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, pues nadie se ofendería. Nadie se ofendería. Si te dijeran que la salvación es por otros medios y que tú la puedes alcanzar, que tú la puedes lograr sin que te cuestione, sin que te señale, nadie se ofendería. Nadie. Es más, si le añaden que tendrías una vida exitosa, de placer, de felicidad, te la abrazaríamos. Pero la cruz resulta escandalosa para todo el que es incapaz de verse a sí mismo como un pecador que merece el infierno y que no puede salvarse a sí mismo, para que al ver eso, que es lo que muestra la cruz, lo vemos como un escándalo y nos ofendemos. ¿Cuántos se ofenden? ¿Tú has tenido la experiencia al escuchar la palabra, al escuchar el Evangelio? Cuando tú le predicas a alguien o te hablan a ti que eres un pecador, que si no te arrepientes, tu fin será condenación e irás al infierno. ¿Cuántos reaccionamos en contra de esta verdad? Porque inmediatamente bloqueamos todo. ¿De qué? ¿De qué? Porque tenemos otros conceptos. Porque no queremos arrepentirnos. Porque no queremos reconocer nuestra incapacidad, nuestra condición. Muchos de nosotros creemos que podemos lograr las cosas, que podemos alcanzar las cosas, y que al lograr las cosas y alcanzarlas y añadirle una serie de obras que podemos hacer, yo me merezco porque me considero mejor. Pero cuando la palabra destruye eso en nuestras vidas, nos deja en un solo lugar, el cual tú tienes que escoger: o te refugias en Cristo o te golpeas con Él. Y si te golpeas con Él, te destruirá. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Una piedra de refugio o una piedra de tropiezo? ¿Qué es para ti? Porque eso es lo que va a decidir tu destino en el día del juicio. Eso es lo que lo va a decidir. Recuerda que Él dijo: el que no está conmigo, dijo Jesús, está contra mí, contra mí. Eso lo dice el Señor en Mateo 12:30. La neutralidad es imposible con Jesús. Hay personas que dicen: pero yo no tengo nada en contra del Evangelio, en contra de Cristo, pero para mí todo es igual, somos indiferentes. ¿Sabes qué es eso? Muchas veces nosotros lo hacemos, o nosotros que creemos en Cristo, somos indiferentes a la verdad, todo lo cuestionamos, creemos que podemos tomar nuestras propias decisiones.
La palabra dice que eso es enemistad contra Él, porque eso es un desprecio, eso es pisotear a Jesús. Con Él no hay neutralidad, esa neutralidad no es posible. O estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, o estamos en contra de ese Rey de Reyes. Y si tú estás en contra de ese Rey de Reyes, eso es una locura que estás cometiendo. Escóndete en esa roca. Escóndete. Porque el que pone toda esa confianza en esa roca que es Jesucristo, dice Romanos 9, versículo 33, no será avergonzado. El que creyera en Él, en Cristo, en esa roca, el que no se tropieza en esa roca, no será avergonzado. Terminemos orándole al Señor. Continuaremos este próximo sábado nuestro tiempo de ayuno. Terminemos orándole a Dios. Y dale gracias a Él. Oportunidades como las que nos da el Señor. Tú que crees en Cristo, no podemos desaprovechar. ¿Qué es Cristo para ti? Pregúntate. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Tu refugio o por tus malas acciones, por tu mala vida, por tu insensibilidad, por tu carnalidad, por tu indiferencia, se está convirtiendo en un tropiezo? ¿Qué es para ti Cristo? ¿Refugio o tropiezo? Hoy el Señor te da la oportunidad y te brinda por amor, por gracia, este momento para que tú medites, para que tú reflexiones, para que tú te acerques a Él, para que tú renuncies a tu indiferencia, a tu descuido, a tu locura, porque es una locura no aceptar esto que nos ofrece el Señor. Es una locura realmente. Deja que Dios te asista, tome tu corazón, deja que Dios toque tu vida, deja que Dios te sensibilice y recibe por gracia este regalo que Él nos está ofreciendo, este regalo el cual nos dice en su palabra, para que al confiar en Él, tú no seas avergonzado y en el día del juicio estés completamente seguro que tu abogado te defenderá, porque así Él lo ha prometido, pues así Él lo dice en su palabra, y Él nos ofrece la salvación hoy gratuitamente y lo hace por medio de la fe. El que cree en Él no será avergonzado, y gracias a Dios por esta palabra y por esta promesa. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que este próximo sábado tendremos nuestro tiempo de oración y ayuno a partir de las 9 de la mañana.